Ha pasado el tiempo, han pasado los días que el Señor les ha dicho durante tanto tiempo que sucederían para su resurrección de los muertos. Les fue anunciada esta palabra una y otra vez. Incluso antes de que se diera la crucifixión, Él les ha advertido una y otra vez lo que sucedería. El Señor Jesús era consciente de lo que iba a padecer, ya lo hemos hablado. Sin embargo, una cosa es imaginar lo que ha de suceder y otra cosa es vivirlo. Ha estado en la cruz, ha visto su cuerpo maltratado, ha sido avergonzado por los pecados del hombre. Ha sido lacerado en su costado. Pero hay algo que este salmo y que los evangelios nos describen. Nos dice que ninguno de sus huesos fue roto. Incluso uno de ellos nos dice esto es para que la escritura se cumpla. ¿Pero cuál escritura? Dice la palabra del Señor que el día de la crucifixión era el día de la preparación para la Pascua. Un día solemne, un día que no podría haber corrupción para poderse llevar a cabo. De tal forma que fueron ante Pilato y le insistieron en bajar los cuerpos para que no estuvieran presentes en este día tan especial. Hay una palabra ahí en Deuteronomio en el capítulo 21 que describe algo que nos muestra esta palabra, que nos describe esta palabra. En el capítulo 21 de Deuteronomio, dice el versículo 18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha de heredar. Esta palabra nos tiene que dejar muy claro algo. La muerte más vergonzosa era esta. Y ni siquiera era una muerte que se acostumbrara en el pueblo judío. El crucificar a las personas era un castigo romano. Sin embargo, estos hombres querían apartar de la cruz a los tres que fueron crucificados ese día, tratando de seguir esta ordenanza escrita en la ley. Sin duda es una contradicción tan grande el haber crucificado al justo
El Señor Jesucristo había sido revisado, por llamarlo de alguna forma, por cada uno de los que fue presentándose antes de la crucifixión. Y aún así fue crucificado. Él no cumplía con esto que nos encontramos en este libro. Él no había sido hallado digno de muerte por algún pecado que él hubiese cometido, y sin embargo fue crucificado. Los otros dos sí. En la Biblia nos describe a los dos ladrones de la cruz y uno dice al otro: tú y yo merecemos esta muerte. Tú y yo sí merecemos estar aquí, pero él no. Imagínense aquellos tiempos en donde los mismos padres eran los que tenían que entregar a sus hijos para que fueran colgados, si eran hallados dignos de muerte. Es una palabra dura, pero es una palabra que nos enseña. Hoy nuestros hijos no encuentran la luz porque no han sido confrontados con su pecado. No hay manera de sacar el mal de ellos, como dice esta palabra, ni hay manera de sacar el mal de entre nosotros si no se les confronta con ese pecado o con esa falta. Y tiene que ver sin duda con la meditación del día de hoy. El Señor está muriendo, como todos nosotros debimos morir, porque éramos dignos de muerte. Porque la ley decía que si uno era digno de muerte tenía que ser colgado, tenía que ser apedreado, tendría que ser muerto. Y el Señor en su cuerpo cumplió con esta palabra. Dice la palabra que cuando Jesús era confrontado, Él respondió: no he venido a que la ley no se cumpla. No he venido a abrogar la ley. He venido a dar cumplimiento. El cumplimiento justo era la muerte del hombre tras su pecado. Eso fue lo que el Señor vino a cumplir. Y dice este Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Esto es algo que nos debe quedar muy marcado. Cuando era preparado para la Pascua, el animal que tenía que ser comido, dice en el Éxodo: no romperéis ninguno de sus huesos. Una vez que iban a quitar de la cruz a estos que habían sido crucificados, se les rompían sus huesos para que murieran de una manera más rápida. En el caso del Señor Jesús, no pudo ser así porque ya había muerto. De tal forma que ya no era necesario hacerlo. Pero esta palabra se estaba cumpliendo. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Tal como este animal que se había de presentar en la Pascua para ser comido por las familias. El Cordero de Dios
había cumplido en sí mismo todas las características solicitadas en la ley, todas las características ordenadas al recordar este momento en el que el pueblo judío fue librado del pueblo de Egipto. Una vez más, Dios les había librado. Una vez más, el mismo que respondió a los padres Abraham, Isaac y Jacob, les había escuchado. Y leíamos esto en el capítulo 22. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Una vez más, cada persona que había creído en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios no había sido avergonzada. Se les había dado una promesa. Él mismo había dicho que habría de morir. Pero también había dicho que habría de resucitar. Y entonces este salmo profético cambia de la muerte a la resurrección a partir del versículo 22. Ha concluido cuando el Señor ha pronunciado estas palabras: consumado es. Ha terminado con la muerte que tocaba al ser humano, que tocaba al hombre. Ha concluido su propósito hasta ese momento en esta tierra. Y dice el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ha venido la luz, ha pasado el tiempo, el Señor ha resucitado, muy de mañana, el día tercero. Se ha presentado ante ellos y ha de cumplir este versículo: anunciaré a mis hermanos. Se ha presentado ante estas mujeres. Se ha encontrado con estos varones en el camino de Emaús. Y hace una tercera aparición, nos narra el capítulo 21 de este Evangelio según San Juan. Se presenta ante sus discípulos, ante uno de ellos en particular, ante el que le fue anunciado que le negaría 3 veces, ante aquel hombre que cuando le negó la tercera vez se encontró con la mirada del Señor, una mirada compasiva, una mirada llena de amor, no una mirada que acusa, sino una mirada que defiende, una mirada que le recuerda que el Señor le había dicho que esto sucedería. Una mirada que le recuerda cuando el Señor le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero es también una mirada que le ha de recordar que el mismo Señor oraría por él.
Dice la palabra del Señor que Pedro con los discípulos, con algunos de ellos, fueron a pescar. Pero hay algo que a mí me dejó pensando. Y recordando lo que ya hemos leído. Dice esta narrativa que cuando Pedro le dijo, ahí está el Señor, se ciñó su ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Dónde estás ahora?, le dijo Jehová a Adán. ¿Quién te ha enseñado tu desnudez? No es casualidad que Pedro tome su ropa y cubra su cuerpo. ¿Dónde estás ahora? ¿Quién te ha enseñado tu desnudez? ¿Quién te ha enseñado, Adán, que has pecado delante de Dios? ¿Quién te ha enseñado a cubrirte con hojas que han de secarse y caerse? A recubrirte para cubrir esa vergüenza del pecado. Hoy Pedro está en una situación igual. Se ha despojado de esa vestidura que el Señor le ha dado a través de creer en Él. Dice su palabra, se había despojado de ella. Ha querido cubrirse antes de presentarse delante del Señor. Con una ropa que ha de mostrar su desnudez en cualquier momento. Es de nuevo un intento del ser humano. Es de nuevo un intento del hombre de cubrir su falta delante de Él. Una vez que nosotros hemos sido encontrados pecadores, hemos de querer cubrir nuestra vergüenza. Hemos de querer ceñirnos con nuestras ropas. Sin embargo, como en el Edén, el único vestido que puede cubrir nuestra falta es el sacrificio. El Señor ha resucitado. El Señor ha vencido el pecado y ha vencido la muerte en esa cruz. Y hoy se ha de presentar con Pedro y le ha de mostrar que lo único que puede cubrir esa desnudez, esa vergüenza, ese pecado, es la vestidura que la sangre derramada en la cruz ha de proporcionarle eternamente. El Señor a Adán le dio vestiduras de animales que habían sido sacrificados y que se había derramado su sangre.
para cubrir su falta. Él ha de mostrarle a Pedro que no hay de qué avergonzarse si ha creído en Él. No hay de qué avergonzarse, porque el que ha prometido resucitar está frente a Él. Ha de mostrarle que no hay un rencor del Señor hacia su vida, ni hacia ninguno de los discípulos. Porque una vez que se están acercando, se encuentran con que hay unas brasas, con un alimento dispuesto para ellos. No hay rencores. Ese perdón perfecto. Ese perdón que toma el pecado de la humanidad, que la arroja al fondo del abismo y que no se acuerda más. Es el que está dispuesto para ellos. Venid y comed, les dice el Señor. El que escudriña los corazones sabe que hay corazones arrepentidos. El que escudriña los corazones sabe que ha de presentarse ante Pedro, que Pedro ha sentido la vergüenza de haberle fallado, y le muestra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esta es la gran victoria de la cruz. El Señor Jesús sabía que habría de morir, pero también sabía que la muerte no tenía poder sobre él. Ha de presentarse al Señor y ha de demostrarles a cada uno que la muerte no tiene poder sobre él y que la muerte no tiene poder sobre ninguno. Tampoco es casualidad que el costado del Señor fuera lacerado, porque era necesario para que otros vean, para que otros crean. Con el mismo Tomás, cuando le fue contado que el Señor se había presentado con ellos, él responde: si no he de tocar con mis manos, no creeré. Y entonces cuando el Señor se presenta y está Tomás y le dice: Tomás, mete tus manos en mi llaga. Él lo tiene que hacer. Bienaventurados los que han creído sin ver. Nosotros somos de esos. Somos bienaventurados porque hemos creído en el Salvador, porque no hemos tenido que ver su llaga, porque no hemos tenido que poner nuestras manos en los orificios
por donde ingresaron esos clavos que le maltrataron. Somos bienaventurados porque conocemos nuestra condición, porque como Pedro sabemos que le hemos fallado, pero también sabemos que hemos encontrado el perdón en la cruz del Calvario. Esta es nuestra victoria. La muerte no tuvo potestad sobre el Señor Jesús. Y así como Él resucitó de los muertos al tercer día, nosotros resucitaremos con Él a su segunda venida. Esta es nuestra esperanza. El llamado para ti es que puedas abrir tu corazón y tu mente y reconocer en dónde te ha hallado el Señor. ¿Dónde estás ahora?, le preguntó el Señor a Adán. ¿Quién te ha enseñado tu desnudez? ¿Dónde estabas tú cuando el Señor te encontró? Pero para ti no hay desnudez si has encontrado en el Señor salvación. No hay de qué avergonzarse si Él es tu Salvador. Porque el pecado que te ha llevado a perder la vida, como lo hizo Adán en ese momento, fue pagado en una cruz. No tiene más poder sobre ti. Así que te diría, cíñete con las vestiduras del sacrificio del Cordero de Dios. Levanta tu rostro porque no hay más vergüenza. Levanta tu rostro y recuerda que eres salvo. Salvo por la gracia del Señor Jesucristo. No hay más potestad de la muerte sobre ti. Hay una vida eterna por delante. Hoy la muerte nada tiene que ver contigo. El Señor ha decidido que un solo sacrificio fue suficiente. Los discípulos escucharon. Los discípulos habían visto al Señor Jesús en vida hacer tantos milagros. Los discípulos pudieron ver en Él el cumplimiento de cada una de las promesas que se habían hecho por los profetas. Las profecías estaban cumplidas en Él. Le han visto resucitado. Y han entendido esto como una esperanza para la vida del hombre. Esa muerte que había sido dada
En ese momento cuando la luz del Señor Jesús resplandeció, en ese momento cuando se apareció a estos hombres en el camino de Maús, en ese momento cuando apareció a estas mujeres al venir al sepulcro, en ese momento cuando se presentó ante los discípulos, en ese momento fue cumplida esa nueva esperanza. Hoy lo sabemos así y hemos de confiar en esta bienaventuranza. El Señor ha cumplido lo que se encuentra en este Salmo 22. Cada palabra ha pasado por la muerte, ha pasado por el sufrimiento, pero ha de caer en las esperanzas de vida. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan y vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Hay un nuevo aliento a través del Señor Jesucristo. Era necesario que se mostrara resucitado ante aquellos que habrían de llevar las buenas nuevas. Hoy has conocido al Dios resucitado. Es necesario que llevemos las buenas nuevas para que esta palabra que encontramos en este salmo sea cumplida. Todas las naciones doblarán rodilla ante Dios. Y allí estaremos, junto con los poderosos de la tierra, todos los que hemos venido del polvo, dice esta escritura. Todos nosotros que hemos encontrado vida, adoraremos al Padre, lo haremos reconociendo su grandeza, lo haremos reconociendo el amor que fue cumplida en esa cruz, pero que no quedó allí, que nos iluminó con esa resurrección. Hoy lo recordamos, hoy lo celebramos, hoy adoramos, hoy somos agradecidos, porque la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Es la vida y este cordero que cubre multitud de faltas. Cíñete con la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cíñete con esa sangre del cordero que hoy ha de cubrir multitud de faltas. Cíñete y sé salvo. Porque ese ha sido el propósito que ha cumplido nuestro Señor Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias porque sin merecer, por pura gracia, cada uno de nosotros se le ha restituido la vida eterna. Una vida que fue extraviada desde el Edén. Una vida que ha sido marcada por el pecado, pero que ha sido purificada por la sangre del Cordero.
un cordero presentado sin mancha, un cordero que derramó su sangre, un cordero al que no fue quebrado ninguno de sus huesos, un cordero que fue dispuesto para la salvación del mundo. Un cordero que hoy cubre a cada uno de los que creen en él. Hoy, Señor, al creer en ti, al creer en tu nombre, al creer en tu resurrección, podemos como Pedro ceñirnos, pero no por esas vestiduras que pueden terminar en cualquier momento, sino por vestiduras blancas que tú nos has proporcionado, Señor. Porque hoy somos santos en tu nombre, porque hoy podemos ser hallados sin mancha delante de nuestro Dios, por la sangre del pacto del testamento eterno. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tal sacrificio. Te damos gracias porque esto así había sido dispuesto desde el principio de la tierra. Confiamos hoy, Señor, en que los días postreros serán mejor que los primeros, que habitaremos en medio de tu pueblo, que juntos adoraremos al Cordero Santo de Dios, que juntos alabaremos tu nombre. Esta resurrección es lo que hoy nos mantiene aquí, porque sabemos que en ella hay esperanza. Como Pedro te diremos, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amamos. Te adoramos, Señor. Te adoramos y agradecemos tu nombre. Sea tu nombre bendito en toda la tierra. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos y damos gracias. Amén.